Bien, lo que estamos viendo es que siguen llegando autoridades preparándose para el recibimiento del féretro de Alberto Fujimori y estamos con Máximo San Román, político. ¿Cómo está? Bienvenido a Perú 21. Muy buenos días y gracias por darme la oportunidad de saludarlos. ¿Qué significa la muerte de Alberto Fujimori para el Perú? Una pérdida de un gran personaje y en mi caso particular un amigo con quien intentamos y logramos sacar al país de una situación crítica. Eso no se puede pasar por alto. Hemos tenido nuestros acercamientos y nuestras discrepancias, pero al margen de ello, el Perú es que lo hemos dejado realmente en muy buenas condiciones, con una estabilidad económica y con todas las posibilidades de sacar adelante a todo su pueblo. ¿Podemos recordar la época que se vivía en ese momento? Claro, en ese momento éramos un país inelegible, inviable, un país que no podía cumplir con sus compromisos de deuda externa. O sea, estábamos totalmente descalificados. Además, había una violencia incontenible del terrorismo, una inflación galopante, lo que compraba con un sol, en la tarde podía comprar con 10 soles. O sea, y había una inestabilidad para los jóvenes que masivamente se trasladaban a otros países, particularmente en esa oportunidad el atractivo era Venezuela. Esa era la situación donde recibimos un país en descalabro total, sin principio de autoridad y totalmente marginado del contexto internacional. Entonces hicimos todo lo posible en los primeros 18 meses, mediante delegación de facultades con muy buenos ministros, logramos poner el piloto automático a la economía que ha permitido durante 33 años mantenerse sólido y hoy día es un país respetado a nivel internacional, principalmente líder en América Latina. Señor San Román, usted ha sido ex vicepresidente, sabe perfectamente cómo se maneja el Estado, pero también sabe cómo se manejan las cosas políticamente. ¿Cuál es el futuro para usted del fujimorismo ahora que Alberto Fujimori ya no está? Fujimori, por su gran trabajo que hizo, especialmente en los pueblos más alejados, más recónditos, y también en las capitales, en la gente muy humilde, porque él se preocupó en atender sus necesidades y resolver sus problemas, tiene una gran recordación. Me consta que antes del fallecimiento, inclusive, donde voy y me identifican con ello, y he escuchado expresiones de gratitud, agradecimiento de todo el trabajo que hizo. Y recuerdan que hace 30 años ellos pasaban momentos dramáticos, perseguidos por los guerrilleros, por los senderistas, y no tiene idea el nivel de expresión que reciben y la añoranza que tienen por tener un nuevo Fujimori. ¿Y usted cree que el antifujimorismo va a permanecer o va a desaparecer? Yo pienso que el antifujimorismo está principalmente en el grupo que le llamamos caviar. Ellos manejan la prensa, manejan hasta los poderes del Estado. Pero creo que al fallecimiento del líder del fujimorismo, espero que sea una oportunidad para encontrar una reconciliación entre los peruanos, porque definitivamente el rol de Fujimori ha sido golpear duro a los grupos principalmente de izquierda y de Sendero Luminoso. ¿Nos puede contar, por ejemplo, alguna anécdota que usted haya pasado con el hoy fallecido presidente Fujimori? Claro, hay muchísimas. Yo le voy a contar solamente las buenas. Resulta que cuando salimos elegidos no teníamos mayoría parlamentaria. Entonces, a mí me tocó hacer de enlace entre los grupos más representativos, y en este caso el Fredemo, los integrantes del Fredemo. Logré con mis argumentos y los argumentos de ellos hacer una alianza no formal, no formalizada en documentos, pero una alianza cívica para ayudar a resolver los problemas del país.
Y así logramos aprobar importantísimas leyes que el pueblo no se acuerda. Importantísimas leyes. Por ejemplo, la primera ley aprobada en el Congreso era una delegación de facultades para legislar en materia tributaria. Y se arregló, porque teníamos una inflación galopante, se arregló en alguna medida el tema del sistema financiero. Pero paralelamente teníamos otros 4 conceptos. Primero, dar leyes para promover el empleo. En ese momento había 0 empleo. Todos los muchachos se querían ir a Venezuela o a cualquier otro país. 0 inversión. No había inversionistas que vengan a invertir su capital. Y también teníamos a Sendero Luminoso y teníamos el narcotráfico galopante. Esas eran las condiciones que recibimos. Entonces, dimos las delegaciones de facultades para esos 3 aspectos y se hicieron más de 150 leyes que cambiaron la economía del país, cambiaron la fisonomía del país, dieron estabilidad que hasta hoy podemos sentirnos felices de que da resultados. Esa vez teníamos como deuda más de 4.500 millones de dólares, de los cuales 1.200 eran deuda vencida, impaga. Hoy día, después de 33 años, el Banco Central y el país tiene más de 80.000 millones de dólares en reservas netas, después de haber cumplido sus obligaciones con los países acreedores. Entonces, estamos en una situación realmente importante. Claro, si no hubiésemos elegido a un Toledo que no sabía nada de gestión administrativa, a un Humala que tampoco sabía y a un Castillo, seguramente estaríamos, como dice Porqui, un país de primer nivel, porque tenemos todas las condiciones para ser un país desarrollado en recursos naturales, renovables y no renovables, en abundancia. Lo que falta es preparar a la gente, invertir más en educación y capacitación y en tecnología y en vías de comunicación. Esos fueron sus aciertos, pero los desaciertos también marcaron la gestión de Alberto Fujimori. Los desaciertos, lastimosamente, él delegó esa parte para poder formalizar y luchar contra el terrorismo principalmente en su asesor principal, quien dijo que conocía todas las técnicas para poder contrarrestar, porque él, como recordamos, ha sido ex oficial de las Fuerzas Armadas. Entonces, esa delegación que recibió es cuestionable, porque se ve que ha habido excesos. Se ve también que ha habido aciertos, porque se ha logrado neutralizar y se logró inclusive capturar al líder máximo de Sendero Luminoso. Muy bien. ¿Y ahora cómo cree usted que queda Keiko Fujimori? Alberto Fujimori es una figura política que ha tenido y ha mantenido la simpatía de sus seguidores por muchos años. Ahora que ya no se encuentra entre nosotros, ¿qué es lo que va a pasar con Keiko Fujimori y con el fujimorismo, con Fuerza Popular? Yo creo que los liderazgos no se pueden heredar, no se deben heredar. Los liderazgos se conquistan. ¿Cómo? Con el trabajo, con la perseverancia y con la demostración de saber tomar decisiones. Esos son los líderes legítimos. Al fallecer el líder de Cambio 90 y de Fuerza Popular, que es el fujimorismo, hay una gran responsabilidad en los herederos, no solamente en los familiares, en los partidarios y los líderes de ese partido, para que puedan, con esta tragedia que han sufrido, una baja importantísima en sus filas, puedan recomponer sus fuerzas, redireccionar sus orientaciones y lograr buscar una gran reconciliación nacional. Ellos han tenido oportunidad, Keiko particularmente, cuando en el gobierno que eligió a Pedro Pablo Kuczynski, tenía una mayoría abrumadora en el Congreso, y lastimosamente el capricho y la soberbia de Keiko no supo utilizar esa mayoría para terminar las reformas que con tanto esfuerzo hizo su padre, y que faltaba el tema de reforma del Estado. Eso es lo que tenemos que abocarnos, y ojalá haya una gran concertación para atacar ese tema que es urgente: reforma del Poder Judicial, reforma
del sistema educativo, de todo el sistema administrativo del Estado desde el Ejecutivo. Eso es lo que hace falta. Usted habló de la reconciliación nacional. ¿Cuál sería el primer paso? Yo creo que el primer paso debería ser una reunión entre los líderes más destacados y que busquen un acuerdo nacional. Yo siempre he ganado en mis debates y en mis confrontaciones cuando he antepuesto el verdadero interés nacional a los intereses personales o partidarios. Si fuese así, yo le deseo a los líderes que tengan el mayor de los éxitos, y ese éxito se va a trasladar al pueblo del Perú, a los pueblos más humildes, más olvidados, como a las personas que tienen la responsabilidad de dirigir y potenciar la mentalidad emprendedora. Afortunadamente, de cada 3 ciudadanos peruanos, de cada 3 jóvenes, 2 quieren ser emprendedores, y eso hay que apoyarlo. Muy bien, entonces digamos que en estos años que se viene hasta el 2026, Keiko Fujimori tiene una gran tarea que le ha dejado su papá. Una gran tarea y una gran responsabilidad, y una de las responsabilidades que le puede tocar es su capacidad de renuncia a un apetito personal en beneficio del interés nacional. Muchísimas gracias, señor San Román, por estar con nosotros. Muy amable. A usted, señorita. Gracias por llamar. Ya, chao.